Si usted cree que el intento de vivir requiere una actividad del pensamiento, acomódese y sírvase lo que le guste beber, que en minutos arranca ¿Dónde está Magoya? Un programa que lo invita a disfrutar de la literatura, repensar la cuestión social y filosofar sobre las banalidades de la vida. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para quejarte cada vez que te venden un buzón. Andá, contás en la Magoya, la de convoy que nadie te creyó. Discurso de milico o cheque volador, estamos hasta aquí de cuentos chinos. Andá, cobras en la Magoya, que pagariola tu desilusión. Y el cuento de que Dios es argentino. Andá. Buenas noches. Estamos nuevamente aquí en ¿Dónde está Magoya? Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Walter. ¿Cómo está? Gracias por sintonizarnos, usted que está del otro lado. Un placer reencontrarme con usted un jueves más, sí, en vivo. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos. Cuando ves tanto crimen sin autor. ¿Dónde está Magoya? Nació en San José, esquina de Santa Fe, el 14 de septiembre de 1895 y falleció en Bahía Blanca, Buenos Aires, un 4 de noviembre de 1964. Fue un escritor y poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino. 2 veces recibió el Premio Nacional de la Literatura, en 1932 por su obra poética y en 1937 por el ensayo muy conocido, ¿no es cierto?, de lo que es Radiografía de la Pampa. Miembro fundador de la SADE, ¿sí? Se desempeñó como presidente de esta organización en 2 ocasiones, en el 33 y en el 34. Obtuvo el premio Casas de las Américas por su ensayo Análisis Funcional también de la Cultura. Estamos hablando nada más y nada menos, Walter, sí, de nuestro invitado de la noche. Ezequiel Martínez Estrada. Un hombre argentino recordado hasta hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Sí. Estuvimos hablando de Ezequiel Martínez Estrada, que, como dijo Cristian, que de su legado ha perdurado más bien su trabajo ensayístico, podríamos decir, ¿no es cierto? Que se encargó de tener una mirada distinta ahí en esta primera mitad del siglo XX sobre Argentina y este modelo agroexportador que comenzaba a tener muchas fisuras, y luego con el inicio del peronismo, ¿no es cierto? También fue crítico, pero algo que sorprendió a los intelectuales críticos del peronismo en su momento, que se mantuvo después reacio a integrar o apoyar, ¿no es cierto?, todo lo que significó la revolución libertadora, ¿no?, la revolución fusiladora. Así que se mantuvo también crítico de este gobierno golpista después del 55, porque bueno, ya tenía todo
elaborada, ¿no es cierto?, una postura muy crítica a lo que era la postura muy centralista, digamos, muy porteñocéntrica, ¿no? Ya lo desarrolló esta idea con Radiografía de la Pampa y después posteriormente con La cabeza de Goliat. Desarrolló bastante bien esta idea, ¿no?, de figurar a un Buenos Aires como cabeza de un gran monstruo, pero sin embargo es una cabeza de un cuerpo flaco y debilucho. Esto comparando en relación a esta gran cabeza que es Buenos Aires en relación a un cuerpo pequeño. De otra palabra, se sintetiza o se desarrolla esta idea que dijo André Malraux en su momento: Buenos Aires es la gran capital de un imperio que nunca existió, ¿no? Esta gran urbe, esta gran metrópoli que poco tiene que principalmente a principios del siglo, poco tenía que envidiarle, ¿no?, por el desarrollo, los grandes monumentos, los grandes palacios, poco tenía que envidiarle a las grandes capitales imperiales. Sin embargo, era una gran puesta en escena porque el imperio en realidad nunca había existido, ¿no es cierto? Esto al decir de Andrés Malraux y también de Ezequiel Martínez Estrada, que va desarrollando esta idea en La cabeza de Goliat. ¿Qué le parece, Cristian, si tomo algunos párrafos de La cabeza de Goliat para compartir? Me parece bien, Walter. ¿Sí? Estamos con unos desperfectos técnicos, pedimos disculpas a la audiencia, sí, mientras solucionamos. Así que bueno, pero lo escuchamos, Walter. Esto se refiere a poderío político, lo titula Ezequiel Martínez Estrada. En Buenos Aires, los viejos y complejos problemas de la nacionalidad se transmutan en problemas teóricos, fáciles y de gran estilo. Conviértese en leve lo grave, lo desesperante en asunto de tratar despacio, porque los problemas nacionales pasan a ser vistos condicionados por la urbe. Una cosa son los problemas in vivo del campo y otra los problemas in vitro de la ciudad. Cuando se le trae a la capital, el problema ha sido lisa y llanamente escamoteado, como la tortuga pasa a ser paloma desde el instante de entrar en la galera del prestidigitador. Cada problema tiene para nosotros dos aspectos, uno nacional y otro urbano, uno que se resuelve y otro que se estudia. De antigua data prevaleció el criterio del edil sobre el del administrador, y cualquier yerro tuvo la ciudad para darle razón. En fin, no hubo mal que a Buenos Aires no le viniera bien. Cuando la emancipación, el Cabildo asumió el gobierno. Se creó un gobierno municipal para todo el virreinato. La primera junta ejerció ese gobierno con igual carácter. Se iba ensayando una independencia relativa, porque ningún buen patriota hubiera consentido que el Cabildo delegase sus facultades específicas en una junta autárquica. Lo consintió porque se sobreentendía que el Cabildo era España. La municipalidad se arrogó las facultades del virrey y desde entonces las fue ejerciendo. La línea de evolución ha sido Cabildo, Junta, Gobernación, Ejecutivo Nacional, con la Intendencia como apéndice. El Cabildo proclamó la primera junta en la inteligencia de que el orden inaugurado conservara la estructura municipal de su origen. También el triunvirato fue creación de la ciudad después de la Revolución del 8 de octubre de 1812. Y ya dijo Grusac bastante del cariz metropolitano de la presidencia de Rivadavia. La autoridad que así se iba gestando conservó la facultad de poner y sacar gobernador y dar el frente o la espalda al interior conforme le conviniera, hasta convertirse a Buenos Aires en capital federal de república. Convivían en él el gobernador de la provincia y el presidente
considerado en ocasiones como huésped, no siempre grato, a quien se posponía en el rango de honor en algunas ceremonias. ¿Qué le parece, Cristian? Esta lectura, quiero decir, a la perspectiva, ¿no? La cabeza del Goliat. Sí. Sí. Bastante contextualizada para su época. Así es. Sí. ¿Ya había escuchado algo como esto? ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza de esta postura? Una lectura muy política, Walter, sí, muy ideológica, también muy nacionalista. Uh-huh. Sí, me hizo acordar también a otro de sus textos, que es Radiografía de las Pampas. Uh-huh. Sí, una obra también que también contextualiza mucho lo que fue Argentina en ese modelo agroexportador, esa época donde él vivió nuestro invitado de la noche, y que es un panorama bastante oscuro, ¿no es cierto? Claro. Sí. Uh-huh. Y algo que sigue vigente, ¿no? Esta idea muchas veces se contrapone la idea de un país con la idea de una ciudad, ¿no es cierto? Sí, lo que es, por decir así, la postura nacionalista y la postura federalista. Federalista nacionalista o la... Unitaria. Exactamente, Uh-huh. la unitaria. Sí, esa dicotomía, Uh-huh. esa polarización de... Que hasta ahora no se logró conciliar esas dos posturas, ¿no es que hoy cierto? en día es muy conocida como la famosa grieta, Uh-huh. sí, que nunca se cierra. Uh-huh. Sí, justamente me parece que buena parte de esa grieta tiene que ver con la idea que tienen algunos de una visión más general del país y otra no solo centrada en Buenos Aires, sino centralizada en intereses por ahí más elitistas, ¿no es cierto? Sí, de hecho... ¿Puede ser que haya un objeto que está interfiriendo ante nuestra visión? Sí. Hay acá un gusano gigante que no nos deja ver. También hay un eco... Esto fue obra de los opositores de Ezequiel Martínez Estrada, me parece. Parece que sí. Están interfiriendo. Sí. Un hombre que también le decía a Walter Uh-huh. que fue muy criticado, ¿no es cierto?, por su visión naturalista, ¿no es cierto?, su postura naturalista de escribir, su ideología y, como bien decíamos, su postura. Uh-huh. Y por ahí un poco enrevesado en su manera. A veces algunos críticos dijeron que quería poner demasiado en un texto, ¿no es cierto? Sí, se volvía sí. algo confuso al fin y al cabo. De hecho, Borges lo catalogaba como un escritor de lo amargo, de la amargura, siempre criticaba esa tristeza al escribir. No sé si tristeza Uh-huh. o que realmente plasmaba lo que se vivía. Claro. Sí, esa Argentina que siempre tiraba para arriba, Claro. podríamos decir, la de la teoría del derrame. ¿Sí? Bueno, a lo mejor a Borges lo que no le molestaba era que Ezequiel Martínez Estrada sea un poco aguafiestas del espíritu porteño, quizás, ¿No es cierto? Sí. Vemos que de ahí viene toda la elaboración por ser un aguafiestas. Un Borges que tampoco nunca se mostró muy cercano al pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Le parece si continúa un poco más Por favor. con la lectura? Continúa Martínez Estrada diciendo: desde 1810 se plantea esta cuestión: España, Buenos Aires, por un lado, y América interior por otro. Cuando Sarmiento encontró por urgencias de la polémica la fórmula civilización-ciudad contra interior-barbarie, tocaba el mismo problema de la nacionalidad. Con palabra más expresiva, el paisano llamaba godo al español y al porteño. Como acá podemos, si se quiere, como ampliar la lectura de Facundo, ¿no?, con la cabeza de Goliat, pues ya acá él nombra a Sarmiento, ¿no es cierto?, y un poco esta idea de civilización y barbarie, ¿no? Sigue: el interior tuvo que ponerse a ganar la emancipación contra Buenos Aires tanto como contra España. Las dos emancipaciones, ¿no? Carlos Tejedor, bueno, podríamos decir que la última todavía no se consiguió, ¿no es cierto? Justamente tiene que ver parte de lo que dijo usted, ¿no?, la grieta, ¿no? Carlos Tejedor libró la última batalla y la perdió, es decir, la perdimos todos. Tremendo, ¿no?
Esto es algo que Martínez Estrada... Sí, podríamos decir que es un libro de revelaciones, ¿no es cierto? De revelaciones, y también se nota que no tiene ningún prurito en evitar polémica, ¿no es cierto? Bastante polémico. Y que no buscó podríamos decir, el complacer a nadie. No. Sí. Simplemente plasmar lo que él veía. Se jugó por sus ideas y por su postura, ¿no es cierto? Sí. Algunos críticos dijeron de él que él era violento, muy violento, por su forma de pensar, ¿no? Por su forma de, por ahí, expresar ideas con toda la fuerza que él creía necesario según la época, porque a él le desesperaba esta realidad del país, que no se jugaba por construir un país, ¿no es cierto? No, porque también José Pablo Feynman dice en un momento un poco parecido a lo que dice Estrada, que la generación del 80 trabajó para construir una ciudad en lugar de un país. Y cuando se dice una ciudad se está hablando de Buenos Aires y de algunas capitales de provincia, algunas grandes ciudades. No sé, la idea de ciudad, por un lado, que es la civilización, y por el otro lado, el resto. El resto del país. Sí, el resto del país. Que vive de las migajas. Que vive de las migajas, y después de tanto esconder esas migajas bajo la alfombra, en algún momento se llega un 17 de octubre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y primero llega un irigoyanismo, después llega un 17 de octubre, y estas malas lenguas no se saben explicar qué es lo que sucede, ¿no es cierto? No sé cómo usted lo ve, por ahí lo ve de otra manera. Tal cual, así lo veo, Walter. Sí. Walter, tengo un audio que me gustaría que lo escuchemos, por favor. Sí, por favor. Respecto también a nuestro invitado. Uh-huh. Títeres de pies ligeros, ha caído el telón y a los muñecos se los abandona en un rincón, como a cualquier persona que vive demasiado en la ilusión. No hay metafísica escondida como tal vez algún lector quisiera, ni hay ideal ni copia de la vida, sencillamente hay versos y madera. Arlequín no es tu antiguo conocido, aun cuando el mismo traje viste, Colombina está triste y Pierrot desteñido. Se concibió esta obra con los ojos cerrados. Alguien la juzgará compuesta en clave, pero tú, amigo, no la juzgues vana, pues el autor que esa objeción ya sabe, la escribió así porque le dio la gana. La soledad te ha hecho luchador por el tronco, por las ramas artista, por la raíz filósofo. El árbol más potente es el que está más solo. Centinela en tranquila y silenciosa espera, sobre la vizcachera el vizcachón vigila. La luna en el azur su claror desintegra y recorta su negra silueta de lemur. Solterón o viudo lejos de la familia, su soledad concilia con el astro desnudo. O bien la noche pasa en inútil espera del hijo calavera que se le fue de casa. Filosofa un momento sobre su triste vida y le rompe enseguida su pensamiento el viento. A veces se atormenta meditando en la muerte cuando la luna inerte se enfría en la osamenta. Sus ensueños derrumba la aurora que se enciende y como vive en duende vuelve a su catacumba. Vuelto de mi segunda salida, Clavileño y yo nos contemplamos con tristeza y con sueño, lamentando no haber hallado ni un molino ni un malandrín en toda la angustia del camino. Ahora mi nefelíbata de tablas y clavijas
se queja porque el viento le ríe en sus rendijas y se quiere morir por si la primavera puede poner florida su carne de madera. Que él repose, y yo en tanto que el mundo se me azula con la bondad ambigua del ojo de la mula, semejante a Quijano, haré a pie mi recuerdo con la pena de verme tan seguro y tan cuerdo. Tremendo, ¿no? Lúgubre, lapidario, frío. ¿Le recordó algún filósofo esto? A Camus. Sí. El filósofo de lo absurdo. De lo absurdo, sí. El filósofo que hablaba de para qué vivir si la vida no tiene sentido. Podríamos hacer una analogía de para qué construir un país si no tiene sentido, desde el contexto en el que vivía Martínez, ¿no? Martínez Estrada. Ajá. Estrada, sí. Era difícil militarla, difícil remarla, ¿no es cierto? Sí. De él supieron decir que era un amargado, fíjese usted, ¿no? Esto que a veces se confunde también la intensidad del pensamiento con quizás cierta tristeza o apatía ante la vida. ¿Cómo podría llamarlo usted? A veces se confunden los tantos, ¿no? Creo que sí. Sí. Por eso, no sé si usted lo habrá escuchado muchas veces o leído, a veces Dolina también critica esta idea de pretender siempre andar alegre, ¿no? Como un boca abierta que no quiere mirar su realidad y su entorno, ¿no es cierto? Hay una cosa es de vez en cuando contar un chiste verde quizás, ¿no? Y otra cosa es pasársela en esa y nunca tomarse una hora del día para pensar, ¿no es cierto? Y a este respecto del amargado, curiosamente él una vez escribió un poema que se llama La vida es seria. Sea solo sonrisa leve, la risa loca, porque nada hay grotesco de cuanto tiene vida. Y aún en la más ingenua contracción de la boca, se retuerce y pronuncia la maldad escondida. Desterremos, hermanos, el hábito maligno de ser superficiales y de adorar las formas, e indaguemos la esencia bajo la piel del signo, que el signo da las leyes y la esencia las normas. Y puesto que habitamos en un planeta donde la poma que nos nutre, como la antigua esconde, el gusano que intenta fascinar al criterio, tornemos grave y serio a nuestro interno guía, que es cláusula en el arte y en la filosofía. Respetar en el símbolo la virtud del misterio. Textuales palabras, ¿no es cierto?, de nuestro autor de la noche, con quien rendimos un simple homenaje, ¿sí? Y al respecto también me gustaría rescatar las palabras de Cristian Ferrer, quien hace el prólogo, ¿no?, de lo que fue La cabeza de Goliat, y dice que este libro no fue escrito para complacer a nadie, y si el estilo narrativo parece agresivo y malhumorado, por momentos agrio e incluso lapidario, es porque al lidiar con gigantes los excesos de lengua se parecen a lanzamientos de piedras. Bueno, si estamos acostumbrados a la vida del interior, difícilmente nos puede ofender esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados un poco a la perspectiva donde se explaya Ezequiel, ¿no es cierto? Así es, Walter. ¿Dónde está Magoya? Bien, como es costumbre, este segundo bloque le dedicamos a la cuestión social
Y ahora estaremos en comunicación telefónica con una profesional que acá el compañero Cristian la va a presentar. Muy buenas noches, Betty Cuevas, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Betty Cuevas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Acá estamos con Walter, un placer que estés con nosotros en Donde está Magoya. Nosotros tenemos siempre un bloque de impronta social y bueno, como una temática que se viene imponiendo fuertemente en los últimos tiempos es esto del rol de la mujer emprendedora, sí, la economía social. Sabemos que sos una experta, ¿no es cierto?, en esto y queríamos que nos cuentes un poco. También sabemos que escribiste un libro al respecto. Sí. Hace un buen tiempo que estamos incursionando en el tema, ¿no es cierto? Justamente este año se cumplen 20 años de la convocatoria que nos hicieron y que me hicieron a mí en forma personal. Yo estaba trabajando en la Casa de la Mujer y bueno, cuando comienza esta posibilidad que viene a la Argentina, ¿no?, del Banco de los Pobres, de la metodología Grameen, que así se conoce, a mí me convocan para realizar una capacitación en enero del año 2000, así que estamos a 20 años de esa situación inicial, ¿no es cierto?, que lo que buscaba era trasladar a la Argentina una experiencia que se había iniciado en un país que está cerca de la India, que se llama Bangladesh, donde Muhammad Yunus era un economista, es un economista, ¿no es cierto?, que probó distintas alternativas de trabajo con la gente, probó distintas formas de colaborar con el pueblo al que él pertenecía, porque él se fue a Estados Unidos, estudió la carrera de contador y volvió a su país y sintió que lo que había aprendido no le servía a la gente para salir de la pobreza. Entonces él toma la decisión de ir probando distintas formas y bueno, después prueba, ¿no es cierto?, distintas modalidades y se queda con una que es la que él escribe, hace un libro que se llama Hacia un mundo sin pobreza, que es el que después se traslada como experiencia del Banco Grameen o Banco de los Pobres a distintos países. A la Argentina le tocó en ese momento, justo en plena entrada a la crisis del año 2001, nosotros estábamos iniciando desde la ONG Casa de la Mujer la experiencia de la entrega de los primeros microcréditos para mujeres emprendedoras. Así que fue un contexto muy especial en este momento para poder aceptar el desafío que nos proponían, porque como era una metodología nueva, donde se proponía entregar créditos, microcréditos a mujeres sin documentaciones legales, por así decirlo, porque lo que busca esta metodología es recuperar la palabra, el valor de la palabra, el trabajo solidario, el trabajo en equipo. Y bueno, era todo un desafío porque acá en Misiones y en Posadas nadie creía mucho en esa posibilidad, digamos. Y bueno, fuimos un grupo de profesionales que tuvimos la posibilidad de participar en esa capacitación con la gente que había ido a Bangladesh a capacitarse. Estuvimos una semana internados prácticamente para tratar de entender, de dilucidar, de romper también patrones así mentales que uno tiene respecto al tema del dinero, ¿no? Del dinero entregado a la gente, porque de eso se trataba, comprender una nueva lógica. Y bueno, aceptamos el desafío y desde ese momento hasta nosotros seguimos vinculados a esta metodología que vemos que es una alternativa probada y posible, ¿no?, para que aquellos que no tienen posibilidades de acceso al crédito de otra manera lo puedan hacer a través de este tipo de programas, de proyectos que a partir del año 2006 ya en la Argentina toma más fuerza, porque incluso aparece una ley, ¿no?, la Ley de Promoción del Microcrédito, que es la 26.117, a partir de la cual se destinan fondos ya concretos para programas y proyectos referidos a este tipo de posibilidades para la gente. ¿Sí? No solo fue algo novedoso, sino también algo revolucionario en lo que es la economía regional, ¿no es cierto? Sobre Exactamente. Sí, porque viene a plantear un nuevo paradigma también colectivo de ¿cómo se dice?,
de lucha de clases, de trabajo, emprendimiento, en fin, ¿no es cierto? Todo lo que es esto de lo que vos planteás en tu libro también. Sí, claro, y el libro que el año pasado tuve la posibilidad de sacarlo, de escribirlo, es a partir de todo este trasfondo, ¿no es cierto?, de experiencia que uno viene realizando, y siempre digo que ese libro tiene historia de lucha, de logros, de conocimientos, de sueños, de compromiso, con lazos sociales que se reinventan y reconstruyen permanentemente. Y como dice Yunus, sin prisa, pero sin pausa. Ese es un eslogan de la metodología, ¿no? Y el cambio de paradigma, sí, eso es que vos planteabas, es así totalmente cierto, ¿no? Y necesario, porque, como te decía, nosotros pasamos una semana tratando de romper ciertos patrones que uno trae, incluso con la formación académica, porque para el trabajo social también incluir toda la mirada económica y encima una mirada económica novedosa, significa romper con algunos patrones con los que uno se formó, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es un doble desafío, porque acá lo que se trata es de otorgar un crédito a una persona, confiar en esa persona, apoyar su proceso y recuperar el crédito, porque hay que recuperar el crédito porque ese fondo se recicla. Entonces, la persona devuelve y sabe que a los 6 meses o a los 4 meses, depende de su proyecto y de su proceso, va a estar renovando el crédito. Y así, por ejemplo, nosotros venimos trabajando desde una ONG que se llama Desarrollo Humano Integral desde el año 2006 en 2 zonas, en 2 barrios de Posada, con un grupo de población que es estable, digamos, que se va, por supuesto, renovando en algunos miembros, pero hay un núcleo bastante permanente de personas que viene desde hace años renovando el crédito, que habrán empezado, ponerle con, no sé, 300 pesos, y hoy están con un crédito de 10.000, de 12.000, que permanentemente, por ejemplo, en el año pueden llegar a acceder a 2 o 3 créditos, digamos, de ese monto, y que para la compra de insumos o para la compra de maquinaria o para alguna otra cuestión que vayan necesitando, ellos van definiendo en qué invertir, ¿no? Es la contraprestación, ¿no es cierto?, que le exige también el protocolo del programa. La contraprestación es que dedique el dinero a su proyecto y que devuelva, porque la metodología lo que propone es una devolución semanal, porque según el estudio que él hizo en su momento, que se devuelva en forma semanal no le exige demasiado tiempo, digamos, para juntar el fondo en forma semanal. El fondo es más fácil de devolver porque el monto es menor. Entonces también la persona va agarrando un ritmo de que tiene una responsabilidad semanal, de que tiene que vender sí o sí en la semana para llegar a pagar su crédito, de que tiene que saber que ese dinero le tiene que servir para los insumos, de que tiene que saber que también tiene que tener una ganancia. O sea que es, al encontrarse semanalmente con las reuniones de centro, se le llama, ¿no?, donde se encuentran con sus compañeras y con el responsable del centro, eso las va animando y las va acompañando permanentemente en el proceso. Ahora quería preguntarle, ¿qué cambios o similitudes usted pudo ver en esta realidad ya del año 2000, 2001 y ahora casi 20 años después, 2019, 2020, con respecto a la realidad social de Misiones seguramente? Y yo creo que es igualmente grave, pero creo que hay una cierta capitalización de incorporación de derechos, de conocimiento, de posibilidades, de alternativas que te da el tema de participar en las redes sociales y demás, que te da otra impronta para la vida particular y familiar, ¿no es cierto? Creo que es igualmente grave, ¿no? Porque el tema de la disponibilidad de dinero, no está circulando el dinero muy fácil en la calle, ¿no? Claro, pero la realidad del año 2000 en ese sentido, ¿no? ¿Cómo?
que es similar al año 2000 en ese sentido. Sí, totalmente. Pero como digo, creo que la gente tiene otras herramientas diferentes a las del año 2001. Hoy la gente, por ejemplo, justamente ayer tuvimos una reunión de nuestra asociación, de nuestra ONG, y charlábamos, ¿no? Que la posibilidad, por ejemplo, de que las mujeres, las emprendedoras coloquen su producto en su estado de WhatsApp, hoy es una posibilidad para la difusión y la venta de su producto. Y eso antes no ocurría. Y eso es gratis, digamos, porque toda la cuestión de difusión por las redes sociales en ese sentido es algo que hoy por hoy le facilita un montón de cosas al emprendedor, ¿no? Y lo que vimos también es que se están reinventando, digamos, porque alguien que, por ejemplo, trabajaba haciendo, no sé, cosas de madera para vender, hoy, por ejemplo, está vendiendo cosas de limpieza, elementos de limpieza a granel tienen y están reinventándose para poder hacer frente, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana. Y, por ejemplo, nosotros también vemos que la devolución del crédito es mucho más lenta. Si, por ejemplo, tiene una cuota semanal de 300 pesos, la persona va y devuelve, no sé, 100 pesos hoy. Y va y explica su situación, expone su circunstancia y el equipo le va acompañando, porque nosotros también lo que hacemos es visitar sus emprendimientos, sabemos cuál es la realidad de la situación que está viviendo, entonces se va acompañando el proceso. Y lo que se rescata es que la gente aparece igual, no es que la gente desapareció porque está en una situación así de estado deplorable, porque hay mucha gente que está muy mal, digamos, ¿sí? Es decir, que tuvo buenos resultados entonces el programa. Mira, nosotros no podemos decir que esto no es una herramienta para nosotros, es una herramienta, estamos altamente convencidos de que encima con poco dinero se puede hacer mucho, porque otra de las cosas que por ahí me gustaría comentar, porque a veces no se entiende mucho cómo es el manejo, ¿no? Pero en nuestra asociación nosotros recibimos el último desembolso de un programa a nivel nacional en el año 2015. Imagínense que ese fondo es el que hoy se sigue prestando, porque después no hubo ningún desembolso más, ningún aporte de dinero prestable, digamos, y nosotros estamos trabajando con ese dinero igual. Eso implica que es un compromiso también personal de muchos integrantes de nuestra asociación, ¿no? Producto de esto también debe ser, Betty, el acercamiento del gobierno anterior al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Sí, del manejo y la posibilidad. Sí. De la posibilidad que se tenía, porque había destino claro, digamos, de presupuesto para esta línea. El tema es que a partir del 2015 esto se cortó totalmente. No hubo más posibilidad de acceso a dinero para invertir en estos proyectos, ¿no? Ahora recién se está volviendo a reactivar el tema, y para nosotros, por ejemplo, como asociación civil es muy difícil sostener administrativamente la ONG, porque tenemos, por ejemplo, balances atrasados, porque no se pudo hacer, porque no hubo ingreso de dinero, y eso no nos permite ahora poder recibir nuevos fondos. Sí o sí tenemos que actualizar, digamos, y regularizar nuestra situación primero para poder acceder. Así que es una cadena, y así están varias ONGs que trabajaron, ¿no es cierto?, con esta línea en nuestro mismo momento, digamos, y están con una situación así, de situación irregular en cuanto a sus asociaciones civiles. Pero bueno. ¿Toda esta experiencia de trabajo es con mujeres de la ciudad de Posadas únicamente? ¿O están trabajando con nosotros sí, nuestra asociación sí, porque somos pocos en la asociación y no tenemos posibilidades de recursos así, de personas, de recursos humanos, de trasladarnos a otro lugar, aparte por una definición política y estratégica nuestra de quedarnos solamente en esos dos barrios, ¿sí? Pero hay otras asociaciones que sí están trabajando en el interior. Hay sí, otros
otras ONGs que trabajan desde hace mucho tiempo. Hay otras que en este tiempo tuvieron que dejar de prestar porque el dinero no se recuperó, porque no hay dinero para pagar a los técnicos. Entonces está medio desolado el panorama, ¿no?, a nivel general en estas asociaciones, pero están como activas, están con la experiencia a cuestas, están interesadas en seguir. Así que hay una fuerza instalada para poder sobrellevar esto que está pasando también. Betty, muchas gracias por tu tiempo. Nosotros te presentamos cariñosamente como Betty Cuevas, pero bueno, estamos hablando con Beatriz Cuevas, ¿sí? Trabajadora social. A ver, tengo acá tu currículum. Magíster en Gerenciamiento y Administración de Programas Sociales y especialista en docencia universitaria, que también fue mi docente, con mucho gusto y mucho agrado, ¿no es cierto? Sí, extraño las clases con Betty Cuevas. Bueno, Betty, estuvimos compartiendo aulas. Muchas aulas, sí. Agradecido por tu tiempo y esperemos que tengas también disponibilidad para otro momento, en otra entrevista con nosotros. Sí, cómo no, cuando quieran. Combinamos y estamos. Muchas gracias por acordarse y bueno, a sabiendas de que esto es una herramienta para la gente y está a disposición para el que quiera conocerla. Nosotros estamos siempre a disposición. Bueno, un placer, un gusto, señora Beatriz. Igualmente. Que sigan bien. Chau. Bien, gracias. Estuvimos en comunicación telefónica entonces con la señora Beatriz Cuevas, tal como dijo Cristian Sánchez. Vamos a recordar el número telefónico de la radio, 3743-4181-66. Tenemos algunos mensajes, en este caso Brian del barrio Suiza dice que le gustaron todos los comentarios que pronunció Cristian sobre en el bloque anterior con respecto a Ezequiel Martínez Estrada. Dice que no lo conocía y que se va a poner a investigar un poco este autor que cantó la justa, dice. Bueno, un chico seguramente. Bueno, un mensaje fiel oyente acá, Mario de Capioví, también dice que le gustó el bloque de la cuestión social, muy interesante, más pensando hoy que los microcréditos son esenciales para la realidad que nos aqueja producto de la pandemia. Sí, exactamente, coincidimos con eso. Y otro mensaje de Liz de Closville que nos dice está esperando que pasen algunos lindos tangos, que es una música que la conmueve, la recuerda a su Buenos Aires, esa música tan querida, escuchar un poco los acordes de Pichuco, escuchar las partituras de Piazzolla, que le encantan y que le gustaría que haya un programa dedicado exclusivamente a Piazzolla. Por aquí también tenemos, Walter, un mensaje de Perla que dice... fiel oyente también, muy bueno el programa, muy buenos los comentarios y la temática también muy acorde a la contextualidad, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias a todos quienes se comunican con nosotros. ¿Usted tiene algún otro mensaje, Walter? Sí, tengo uno acá, pero me parece que sería injusto que lo lea yo, es un poco halagüeño hacia mi persona. Bueno, gracias. Acá es del señor Carlos de Posadas. Bueno, nos debe escuchar por streaming seguramente. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿usted no tiene algún otro mensaje? No, estamos completos. Bien. Vamos a un corte musical. Un corte musical.
¿Dónde está Magoya? Ich bau dir ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohn ich mit dir, dann ganz allein. Ich bau dir ein Schloss, wenn ich groß bin. Nos encontramos ahora en un momento en que vamos a traer la memoria, la vida de un personaje que básicamente no fue nadie y no hizo nada. A primera vista, ¿Cómo se entiende muchos eso? pensarán que es de los personajes más aburridos que pueden existir. Sin embargo, es alguien que ya entrado en años cambió bruscamente su existencia, y de no ser nada y no haber hecho nada, involuntariamente fue alguien e hizo bastante más que nada. Vamos a hablar de un personaje de la vieja Alemania que se hizo famoso en toda Europa y se llamó Wilhelm Foy. Este personaje nació en un pueblo de lo que hoy en día es parte de Rusia, pero que en ese entonces era la parte más oriental de Prusia, en Kaliningrado, en el pueblo de Tilsit. Nació en una familia muy humilde, extremadamente humilde. Cristian, cuando le digo humilde, muy, muy, muy humilde. De lo más humilde que se podría hacer en esta época, ya por 1850. Una época en que en Irlanda se estaban muriendo de a millones por el tema aquel de la peste de la papa, ¿no es cierto? Grandes hambrunas, principalmente en Irlanda, en algunos otros países, malas cosechas y bueno, malas condiciones económicas en algunos países, y en el caso de Alemania también una élite que gozaba de ciertos beneficios y una plebe, digamos, un estrato de gente humilde que la pasaba bastante mal. Muchos de los cuales empezaba a soñar con hacerse a la América, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en 1850 era un poco más que un sueño, porque el pasaje para cruzar el Atlántico en ese momento costaba un sueldo promedio el año entero. Eso costaba el pasaje. Así que bueno, estamos hablando de hipotecar la casa por lo menos, ¿no? Era una plata importante. Por supuesto que esto fue bajando paulatinamente hasta que en 1900 más o menos llegaba a un sueldo. Bien, este muchacho entonces la venía pasando bastante mal, ahí cuando nació en 1849. Su padre era zapatero, su madre también muy humilde, y bueno, y a duras penas iban... ¿Usted está leyendo algo? ¿Sí? ¿No? A duras penas iba subsistiendo, ¿no? Incluso algunas veces, ya un poco más muchachito, Wilhelm, que es Guillermo, decidió recurrir, ¿no?, a la calle y pedir algunas monedas, ¿no?, para subsistir, algunos marcos alemanes, algunos Pfennig, unos centavos, ¿no?, para comprarse alguna gasa de pan. O sea, estaba en una situación verdaderamente desesperante, ¿no? Y también veía que aunque trabajase, la paga no era muy buena y la situación laboral era precarísima, un maltrato y una explotación. Entonces comenzó a tener cierta simpatía por, digamos, quebrar un poco las reglas, ¿no?, de la ética, de la moral y ya del sistema y de la legalidad misma. Estamos hablando de 1850, ¿no, Sí. Walter? En pleno imperio alemán, sí. En pleno alemán, y bueno, ya vamos a 1860, digamos, cuando él ya es un niño, o 65, cuando tiene 15 años, y comienza un poco a querer sacarle un poco más jugo a esto de la vida callejera, ¿no? Así que el pequeño Wilhelm comienza a lidiar con algunos pandilleros, ¿no es cierto? Y comienza, ¿no?, a tener pequeños y esporádicos actos rateros, vamos a decirlo, ¿no?
Y bueno, algo que hacía de vez en cuando. Hasta que un día comienza a hacer algunos trabajos esporádicos, a la vez que de vez en cuando mendigaba por las calles. Recordemos que en este tiempo, como bien dijo usted, era toda época del imperio alemán, ¿no es cierto? O sea, monarquía, ¿no es cierto? No era una república todavía. Y cuando Wilhelm era pequeño, tenía cierta reputación la monarquía y esto iba en declive. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya no hubo más Kaiser, se terminó la monarquía y empezó la república, aquella experimento no muy exitoso, la República de Weimar, que bueno, después desembocó en el Führer, ¿no? Bien, el pequeño Wilhelm entonces trataba de hacerse su moneda y iba también criando cierto resentimiento, ¿no es cierto?, tanto hacia algunos sectores acomodados como a la coyuntura en general de Alemania, tanto que de vez en cuando pensaba qué lindo sería irme de acá, ¿no es cierto? Pero como dije antes, irse a este ensueño que era la América, que algunos nombraban, estaba bastante lejos de sus posibilidades, así que desechó esa idea y pensó rebuscársela en Alemania, en aquella situación muy desfavorable como en esa época. Imagínense, no había ningún tipo de plan social, ninguna subsistencia de nada, estaban a la deriva, ¿no es cierto? O sea, había una clase muy acomodada, una sustanciosa burguesía, y después una clase baja que lo único que podía hacer era a Dios rogando, y si conseguía un mazo para dar, tenía suerte, ¿no? Recién a fines de la década de 1870, podríamos decir, comienza la era Bismarck, ¿sí? Que era la que comenzaba con el tema de los planes, no planes sociales, sino programas de ayuda a los pobres, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no tenían el alcance de los planes de hoy en día, ¿no es cierto? Claro, era diferente, ¿sí? Y bueno, convengamos que en ese transcurso, en esa historia alemana del siglo XIX, hacia la formación del Estado-Nación, se han producido múltiples cambios políticos, ¿sí? Bien, en uno de los trabajos, el pequeño, bueno, ya mozo, muchachito Wilhelm, le dan un pagaré, un giro postal. Y se quedó mirando, ¿no?, el papelito, y le pareció que a lo mejor podría salirse con la suya agregándole un 0 al pagaré y a ver si cobraba un poco más. Bien, tanta mala suerte tuvo que obviamente no prosperó su intentona, y bueno, le denunciaron por falsificación de instrumento público y le sentenciaron a 12 años de prisión. Así que ahí terminó su pequeño prontuario y se quedó encerrado 12 años. Después que sufrió las condiciones terribles, ¿no?, de severos castigos, mala alimentación, largas jornadas de trabajo, prohibición de hablar incluso con los compañeros y con el exterior también. Pero él se mantuvo, ¿no es cierto?, se mantuvo su buena conducta en todo ese tiempo, trabajó con dedicación, así que una vez que cumplió los 12 años, por fin conoció la libertad. Pero por supuesto, en todo ese tiempo que estuvo se hizo de muchos contactos en la cárcel, así que lejos de pretender insertarse en la sociedad salió con una intención de esta vez cometer algo más grande por la razón que llevó a la cárcel, ¿no es cierto? Así que una vez que salió de la cárcel comenzó nuevamente a padecer hambre, falta de dinero y demás, y inmediatamente comenzó esta asociación ilícita en donde se asoció con algunos ex compañeros de cárcel y fíjese lo que intentó robar,
quiso robar la caja fuerte de un tribunal de justicia. No se iba con chiquitas, ¿eh? Quiso robaron un tribunal. Usted está hablando de Guillermo, ¿no? Sí, el Guillermo, una vez que salió de la cárcel. Así que tuvo tanta mala suerte que una vez que tenían todo, estaban por concretar el ilícito, digamos que parte de unos guardias lo rodean, y él, en vez de intentar inventar algo, pensó que ya estaba todo perdido y que a lo mejor si él confesaba le iban a reducir la pena, ¿no? No hicieron nada de eso, sino que le dieron 15 años más de prisión. Adentro nuevamente. Así que recién en febrero de 1906, mirá el tiempo que pasó, ya estaba casi con 60 años. 1906 recupera nuevamente su libertad, ya era un cincuentón, ¿no? 50 y largo. Y bueno, intenta, ¿no es cierto?, hacer su buena vida, después de que pasó tantos años preso, y nuevamente ve que tiene serios problemas para reinsertarse en la sociedad. Imagínense que el estigma era grandísimo, y cuando quería trabajar legalmente le preguntaban por sus antecedentes, y una vez que decía que, bueno, que sí, estuve preso y bueno, cumplí mi condena, le decían, bueno, retírese. Y así le iban echando de trabajo en trabajo, muchísimos trabajos, en la zona de la zona de Kaliningrado. Así que se fue trasladando y llegó a Berlín, corriendo con la misma suerte. Lo rechazaban de todos los trabajos, y se convertía en un paria que iba recorriendo pueblo en pueblo tratando de conseguir algo más que ilustrar un zapato y que le den una moneda de ofrenda. Mire qué dura la vida, ¿eh? Y por supuesto le rechazaban en todas partes, diciéndole que no era alemán era poco, le destrataban terriblemente, prácticamente le echaban del trabajo fijo, le echaban de la calle, y entonces quiso irse de Alemania, pero le negaban el pasaporte, así que la frontera no podía cruzar. Estaba rodeado por el sistema, para que, obviamente, cuando uno está rodeado, se convierte en un gato feroz, ¿no?, que está arrinconado y va contra el sistema. Así que Wilhelm, harto de que le rechacen en todas partes, pensaba que el problema era la gran ciudad de Berlín, y decide irse más para el norte, para Hamburgo. La ciudad portuaria de Hamburgo, bueno, se imaginó mucha mano de obra en el puerto, y dijo, bueno, acá es más grande también, se van a olvidar de mí. Y bueno, desde Berlín se fue, tramitos en tren, tramos en caminando, y en el trayecto llegó a más de 30 pueblos, pensando que podía quedarse ahí en vez de ir hasta Hamburgo. En los 30 lugares le rechazaron. En cada lugar le mandaban a la comisaría para ver los antecedentes, y le decía, bueno, usted es un inmoral, piérdase de acá. Le rechazaban. Entonces imagínense, esto fue llevado al cine, no tuvo suerte. Entonces lo que hizo fue volver a ya ahí lo que sería las afueras de Berlín, en una pequeña localidad que hoy forma parte ya cerca del distrito de Berlín, que se llama Köpenick. Se instaló ahí, comenzó a hacer algunos trabajos de zapatero, y a todo esto fíjese que él tenía esposa, esto en 1906. Tenía a su esposa, y le dijo a la mujer que él tenía ganas de hacer algo grande, pero algo no grande, usted me entiende, ¿no? Grande, para reivindicarse con este Estado alemán que le venía negando la dignidad, imagínese usted, durante tantos años, porque él quería trabajar, ¿no? Fíjese todas las ganas que tuvo, pero el estigma era más fuerte que la dignidad. Fíjese que él ya pagó sus condenas, todo, pero era difícil reinsertarse. Lo que es la condena social. Lo que es la condena social, ¿no es cierto? Así que se le ocurrió que pasó por un anticuario y vio unas botas de oficial del ejército, se las compró. Pasó un tiempo, caminaba por Köpenick, mirando cómo era la forma, ¿no?, de los oficiales, cómo era alguien de mayor rango, los gestos que hacía, la forma de hablar, con la fuerza que decía ¡Achtung! Y todos se paraban
¿no? La forma de dirigirse a las tropas. Empezó a tramar algo y dijo, me está por ocurrir algo. Entonces juntó un poquito de otra moneda, se compró un traje y de a poco se armó la indumentaria de un capitán oficial del ejército de Prusia. Imagínense lo que se preparó. Se armó toda la indumentaria, capa, gorra, botas, hebillas, todo, y ya tenía él toda la forma de ser, ¿no?, de un oficial, toda la voz de mando, y comenzó a caminar por las calles de Köpenick buscando dónde se cruzaba con una tropa del ejército. Y vio que venían 10 soldados marchando, obviamente fue una especie de seguro cambio de guardia, de alguna comisaría, y les detuvo. ¡Achtung! Les hizo dar la vuelta y les dijo, sin preguntas, vamos a la municipalidad. Y imagínense la época, ¿no? No vieron si el nombre que tenía, no le preguntaron qué documento judicial tenía. A los soldados los hizo marchar a la municipalidad. Esto es fuerte, ¿eh? Y a la que sería el ayuntamiento, mejor dicho, ¿no?, que ellos le llaman de la localidad de Köpenick, y con este disfraz, ¿no?, de capitán, le ordenó a los soldados, que dijo que tenía una orden de detención contra el alcalde. Fíjese, ¿eh? Y sin cuestionarlo, entraron en el edificio con todo el alboroto que usted se puede imaginar, ¿no? Detuvieron al alcalde y él ahí recién concretó su objetivo. Le dijo que tenían que detenerlo por deslealtad al imperio y que necesitaba que él entregue todas las arcas municipales de la ciudad de Köpenick. Así que le dieron toda la recaudación a este falso capitán y le dijo a los soldados que marchen hasta Berlín en los tribunales. Fíjese qué descaro, ¿no? Bueno, y a todo esto se fue siempre con su voz de mando, ¿no es cierto? Y se llevó toda la recaudación, sin disparar un tiro, sin ningún tipo de violencia, y bueno, por supuesto los soldados le llevaron a los tribunales al alcalde, falsamente detenido, ¿no? Y bueno, se pusieron a revisar y no había ninguna orden, no había nada. Dijeron, bueno, aparentemente acá o hubo una confusión o estamos frente a uno de los impostores más grandes de la historia contemporánea. Y así fue. Como Wilhelm de ahí se fue corriendo rapidito, sin antes pasar por una cervecería, tomarse un jarrón de cerveza fría, ir dejando por las calles de Köpenick el uniforme, se subió a una estación de tren y se perdió hasta donde pudo llegar y comenzó a disfrutar de su botín. Ahora, ¿usted piensa que acá termina la historia? ¿Cómo puede seguir esto? No me imagino, a ver. Tremendo, ¿no? Es de película esto. Hasta ahora un Guillermo que se viene... Hasta ahora un Guillermo que venía fracasando y tuvo un gran golpe, un engaño tremendo que a nadie se le ocurrió nunca, y se termina jugando en alguna parte recóndita de Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue tremendo, titulares en todos los diarios de Europa, escandaloso robo en una ciudad alemana por un capitán disfrazado. Fue la burla en Francia, en Portugal, en España, en Suecia, Dinamarca, se morían de risa. Entre otras cosas decían, fíjense que el imperio está tan decadente que hasta un tipo disfrazado le afana la recaudación. Bueno, toda la burla que usted se imagina, ¿no? Bueno, los franceses le tomaban esto, se rieron hasta, bueno. Se puso una recompensa a esto, y uno de los ex compañeros de la cárcel de Wilhelm, con tal de cobrar la recompensa, dijo dónde probablemente él podía estar y efectivamente lo encontraron. Sé que era una residencia de algún familiar o algo. Bueno, van a por él, preso de nuevo. Le dan varios años. Ahora, ¿qué pasa? Se arma una pueblada en Alemania, comienzan a hacer grandes protestas, Hamburgo, Berlín, Múnich, por todos lados, Stuttgart, por donde se imagine, todos van a por él, incluso los mismos medios, imagínense. ¿Por qué? Por el lado de la antimonarquía, ¿no es cierto? Era una forma ideal para decir, bueno,
si hasta un tipo que se disfrazó pudo contra usted, listo, ya están para irse. Y le daban con todo, se burlaban, grandes protestas, hasta el punto de que el Kaiser indultó a Wilhelm. A los 2 años no dio para más la situación, lo indultan y ahí sí, ahí comienza su gloria, vamos a decir. Siempre acordándonos que esto estaba en un contexto de monarquía y acá era por la monarquía que era, no era tanto por el hecho en sí, sino por lo que significaba, viste, políticamente. Una vez que lo sueltan, comienzan los grandes festejos. Pueblo donde se iba, le tendían imaginariamente, ¿no?, la alfombra roja, le recibían la gente, le pagaban todo, le invitaban acá allá. El héroe nacional se convirtió, imagínense. Pero a todo esto salió la prohibición, el Kaiser, ¿no?, decretó la prohibición de que le festejen nada a Wilhelm. Listo, ya está. Querían que lo suelte, ya está, listo, olvídense de él. No se pudo cumplir. Por todos lados los alemanes no perdían la oportunidad de hacer algún homenaje. Bueno, pero obviamente desde la parte oficial le ponían palos en la rueda. Así que él dijo, bueno, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero irme de acá. Y sabe que el todavía actual ducado de Luxemburgo, que es un país independiente, ¿no?, le manda una carta desde la embajada y le dice, nosotros nos solidarizamos con usted y sabemos, ¿no?, la importancia que tiene ahí por su actuación, le otorgamos la ciudadanía y un pasaporte luxemburgués. Así que se fue a Luxemburgo y en Luxemburgo entonces vivió tranquilo hasta el final de sus días, junto con dinero que le daban, que le enviaban, y terminó viviendo de zapatero, así como su padre, tranquilo, y así se conoce como Der Hauptmann von Köpenick, el capitán de Köpenick. Y hoy en día, si uno se va a esta municipalidad, hay una estatua de tamaño natural en la puerta de la municipalidad, del ayuntamiento, recordando aquella hazaña antimonárquica que significó que un don nadie se disfrazara de capitán y pusiese en burla, ¿no es cierto?, al Kaiser. Bueno, y hay por supuesto películas, varias versiones de los años 30, de los 70, todas llamadas así el capitán de Köpenick. ¿Qué le pareció la historia? Muy buena. Y hoy en día el gobierno de Luxemburgo, con otras personas, ¿no?, que quisieron homenajearle, preservan la tumba de él con un homenaje correspondiente en la placa, como alguien que colaboró con esto contra la monarquía y propició la república. Y como si fuera poco, estamos escuchando de fondo Hauptmann von Köpenick. Sí, que es parte de la música de la película. Vamos a escuchar. Es war einmal ein Schuster, der fand eine Uniform und zog sie an. Er sprach zu 10 Soldaten, ihr hört auf mein Kommando, und sie folgten Mann für Mann. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Sie kamen in das Rathaus, der Bürgermeister zitterte enorm. Heraus die ganze Kasse, im Namen seiner Majestät und dieser Uniform. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Da gab er den Soldaten ne Mark pro Mann für Bier und etwas Rauch. Ein Dreifach hoch dem Kaiser, da lachte ganz Berlin und Majestät dann später auch. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der
Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Der Hauptmann von Köpenick, la 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 la, la 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 la. Der Hauptmann von Köpenick, la 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 la, mit seinem Trick. ¿Dónde está Magoya? Bueno, así compartimos un bloque histórico, ¿no?, de lo que fue la vida de Guillermo, ¿sí? Este personaje alemán que pasó del vivir en la condena social a una vida satisfactoria, podríamos decirlo, ¿no? Por estar en el momento justo histórico, Sí. ¿no es cierto? La peleó hasta doblar su destino. Así es. Bueno, Walter, seguimos continuando con un poco también de actualidad, ¿sí? Sí. Un poco de efemérides. Bien, hoy es 22 de octubre y, aunque no sorprenda, está cumpliendo 90 años Enriqueta Estela Barnes, más conocida como Estela de Carlotto. Nació el 22 de octubre de 1930. Fíjese, 90 años. 90 años, y no parece, ¿eh? Yo la verdad que le daba, no sé, 78. Por el espíritu que Sí, tiene, ¿no? sí, De sí. lucha, ¿sí? Reivindicación de los derechos. Es una mujer que la sigue peleando hasta hoy en día. Sí. ¿Sí? Tiene pila para rato. Por lo visto que sí. Una de las que encabeza, ¿no es cierto?, el movimiento de abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Sí, perdió a una de sus hijas. Madre de Plaza de Mayo. Sí. Carlota. También estamos recordando hoy, Walter, bueno, en realidad... Ella es de abuela, ¿eh? Perdón, ¿sí? Sí, de abuelas. De abuelas de Plaza de Mayo, Ujú. sí, perdón. También estamos recordando hoy, por ir siendo un poco... la muerte de Muammar Gaddafi, sí, 20 de octubre. Ah, Sí. Otro también luchador de los derechos de su pueblo, ¿no? Contra todo la persecución del Estado de Israel, ¿no es cierto?, hacia Palestina. Sí. 20 de imperio. octubre. Y del imperio de las barras y estrellas. Exactamente. Sí. También es conocido como Muammar o Muama. Sí, bueno, son sus diferentes traducciones y... Sí, que lo mataron el 20 de octubre de 2011, ya hace Sí. 9 años. 9 años, 20 de octubre del 2011. Militar político, ¿sí? Libio, que gobernó en su país durante 42 años. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo Estuvo- y que hizo un cambio social enorme, ¿no? De beneficios sociales, de bienestar para la población. Sí. Y que bueno, tras titularse, ¿no es cierto?, como licenciado en Derecho, lideró la revolución del 1 de septiembre del 69, esa revolución que fue la denominación que se le otorgó al golpe de Estado realizado, ¿no es cierto?, contra el régimen de los Idris. Claro, Sí. él fue el que cambió de reino a república. Exactamente. Sí. Siempre luchando por la federalización, ¿no es cierto?, por esa amplitud, inclusión. Un hombre muy, muy dedicado también. Recordemos que Libia es un país enorme, es uno de los más grandes de África, del norte de África. De la África árabe. Sí, 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 sí. Así que bueno, también abrazó el anticapitalismo, ¿no es cierto? Se jugó por el pro-sovietismo, ¿sí? Y el el ¿Panafricanismo? exactamente, el pan-islamismo, sí, que es una idea política que aboga por la unidad de todos los musulmanes, ¿no es cierto? Bajo un estado islámico o un califato, ¿no es cierto? Panislamismo pacifista, no el panislamismo del Estado Islámico, que es de ahora.
controvertido Estado Islámico que parece que recibe armas del país que no nos imaginamos tanto, ¿no? Así, usted lo ha dicho. Sí, bueno, por otra parte también Gaddafi fue beligeramente, ¿no es cierto?, al enviar alrededor de 3.000 militares libios con respaldo del dictador ugandés, ¿sí? Idi Amin, dictador entre comillas, ¿no? Sí, son también las catalogaciones que le hacen, ¿no? Esto estamos hablando de la guerra Uganda-Tanzania, ¿sí? Participó también eso a finales de los 70, ¿sí? Entre tantos hechos bélicos de los cuales estuvo involucrado. Y bueno, en febrero del 2011, las protestas de los opositores al gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, ¿no es cierto?, agudizando el conflicto que desemboca en esa gran rebelión de gran escala, ¿sí? Que fue la guerra de Libia del 2011, llamada también en algunos medios la guerra civil libia, sí, o revuelta del 17 de febrero. Un hecho también que fue de trasfondo bélico internacional, ¿no es cierto? ¿Dónde se recibió plata de Estados Unidos, indudablemente? Todo el financiamiento, ¿no es cierto?, de los norteamericanos también. Sí, así que también, bueno, recordamos a Gaddafi, ¿no es cierto?, al igual que a Estela en esta fecha. Un Gaddafi que fue de los... me parece que después de Saddam Hussein, otro de los a quienes se le cruelmente de quien se viralizaron imágenes, ¿no?, de cercanas a su muerte, ¿no?, de su cadáver maltratado, toda esta otra parte, ¿no?, de la guerra mediática también, ¿no? Tremendo. Usted vio que circulaban esas imágenes en aquel entonces, en 2011. Lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Y volviendo ya a parte de la historia, esta vez argentina, volvemos a nuestro país. No queríamos dejar pasar la oportunidad de rescatar un audio de nuestra compañera, la señora historiadora Araceli Bellota, que participa en AM750 en el programa de Ani Ventura, Una Nueva Aventura. ¿Qué le parece si escuchamos un poco? Por favor. Antes de despedirnos. Lo escuchamos. Nosotros en esta radio tenemos el honor de tener a una historiadora de fuste. Ella es Araceli Bellota y le vamos a preguntar si es rencorosa. Hola, Ara. Hola, Ani, ¿cómo va? Bien. ¿Sos rencorosa? No sé si soy rencorosa. Lo que sí sé es que si me lastimaste y no me gustó, yo bajo la persiana y me cuesta mucho volverla a subir. Es de las mías, me gusta. Sí. No la subamos, total, ¿para qué? No, viste cuando se te produce o desilusión o cansancio, no saber cuál es el nombre. Listo, ya está, ¿para qué? Además, ¿sabes qué? Yo soy una convencida que en la vida las personas nos vamos acompañando por etapas. Hay algunas que, las que tienen mucha suerte, se acompañan toda la vida, ¿no? Pero hay otras que te vas acompañando en etapas. Estuvo bien para esa etapa y no para otra. Ya está. Gracias a la vida. Es muy sabio lo tuyo. O sea, que para vos la amistad prescribe. Tiene épocas, es por épocas. Depende de cómo estás. Hay algunas amistades que sí, y que sirvieron para esa etapa de la vida. Listo, gracias a la vida que me ha dado tanto, y seguís adelante. Y chau. ¿Nosotros podríamos ser, vos y yo, amigas de Mariquita Sánchez de Thompson? Sí, discutiríamos algunas cosas, te voy a decir. Pero, la verdad, que la señora hay que reconocerle que ha hecho mucho por las mujeres, ¿no? Porque digo, a ver, siempre la tenemos a Mariquita eterna agarrada al piano cantando el himno.
que es lo que en general te Claro. enseñan Como en que la... presta la casa, pero no es que tiene ideas, parece que fuera una bruta que presta la casa. Sí, o una señora medio snob, que bueno, que le gustaba hacer reuniones y discutían ideas, o que era muy culta, pero la verdad que Mariquita se la jugó. Vos sabés que fue la primera de las familias aristocráticas de la colonia en plantarse y decir yo con este tipo no me caso. Y en aquellos tiempos eso no era fácil de decir. Digamos, pongamos en contexto esto, ¿no? Mariquita había nacido en 1786, ¿no? Sí. Siglo XVIII. Y en aquellos, y era, por supuesto, de una familia aristocrática, de mucho dinero, era hija única, por lo tanto era una de las herederas más codiciadas de la ciudad. Y vos sabés que en aquellos tiempos, sobre todo en las familias ricas, el matrimonio tenía más relación con el dinero que con el amor. Las casaban. Exacto, porque se ponían de acuerdo las familias, se lo comunicaban a la novia un par de días antes del casamiento, y sin ni siquiera preguntarle si estaba de acuerdo o no con el futuro marido, si le gustaba, digamos. Y así le pasó a Marita, cumplió, pobre, 14 años, y le dijeron que tenía que casarse con Diego del Arco, que era un español acaudalado, muchísimo mayor que ella, pero que era el mejor candidato para cuidar la fortuna que ella iba a heredar cuando sus padres se murieran, digamos. Pero la verdad que Mariquita se había enamorado de su primo, Martin Thompson, que era un joven de 24 años, que estaba graduado en la Marina de Guerra de España, aunque se había comprometido en secreto y en contra de la voluntad de sus padres. Entonces, bueno, cuando le dijeron que se tenía que casar con Del Arco, ella se rebeló y desafió las costumbres y las leyes de la época. En ese tiempo regía en el Virreinato del Río de la Plata lo que se llamaba la Real Pragmática, que era una norma que establecía la obligatoriedad para los padres, debían autorizar los casamientos de menores de 25 años. Y como no los autorizaban, Mariquita y Martín se presentaron ante el virrey, Rafael de Sobremonte, el mismo, ¿te acordás que se escapó con los caudales en las invasiones inglesas? Bueno, cuestión que se presentaron para que dejara sin efecto el acuerdo ese matrimonial que habían hecho. Bueno, y iniciaron la cuestión legal, y Mariquita fue recluida en la Casa de Ejercicios Espirituales, que todavía hoy está en la calle Independencia y Salta, en la avenida Independencia y Salta. Sí, sí. Bueno, si alguna vez la pueden visitar, van a encontrar en una de las celdas que hay una plaquita que dice: acá estuvo Mariquita Sánchez por desobedecer a sus padres o algo así. Bueno, cuestión que duró 3 años el juicio, hasta que finalmente el mismo virrey autorizó la boda, y Fray Cayetano Rodríguez los casó en 1805, y bueno, y desde entonces a las niñas de la aristocracia les quedó claro que no siempre tenían por qué obedecer a sus padres con esta cuestión. Claro que tenían que tener el coraje de hacer todo esto que Mariquita y Martín habían hecho, ¿no? De manera que... ¿La desheredaron? No. El padre se murió en el medio del proceso, y la madre, podés creer que seguía porfiando, porque decía que el padre había decidido eso y que aún muerto ni siquiera pudo escuchar. La cuestión, bueno, entonces murió la madre y Mariquita heredó, por supuesto. Martín se murió, tuvieron 5 hijos, pero una vez producida la Revolución de Mayo lo mandaron a una misión en Estados Unidos y enfermó, y tuvo que volver, y Mariquita, a través de sus contactos, son muy conmovedoras las cartas, ¿no? Que le escribía: cuídenlo por favor, vístanlo bien, porque se volvió medio loco Martín. Bueno, cuestión que se murió, Mariquita quedó viuda, con 5 hijos, y en 1820 se volvió a casar con Washington de Mendeville, un diplomático francés, con quien tuvo otro hijo, Julio. Y la verdad que pobre, no fue muy feliz en este matrimonio, más bien otra vez volvió a desobedecer las reglas de la época, porque aprovechando el carácter de diplomático de su segundo marido, bueno, se separaron, esta es la verdad, pero bueno, ella pudo ocultarlo por esta condición de diplomático que debía residir en su país, etcétera. Pero lo cierto es que se separaron, y le escribe cuando muere Mendeville. En las cartas ella solía decir:
a marido perverso nadie le ganó. Y Está bueno. Ahora, Ara, ¿era una mujer que era escuchada por los varones, por los varones de la época? Sí, porque en 1823 ella conformó la Sociedad de Beneficencia, que la había fundado Rivadavia, y estuvo en la comisión directiva de esta sociedad durante mucho tiempo. Esta sociedad se encargaba de la inspección de las escuelas de niñas, la casa de niños expósitos, la casa de partos públicos y ocultos. ¿Te acordás que yo te conté que había un torno donde dejaban a los niños con embarazos no deseados? Bueno, el hospital de mujeres, el colegio de huérfanas, bueno, todo eso. Y ella conformó la sociedad. Después, bueno, derrocado Rivadavia, vino todo el tiempo de Rosas. La familia de Mariquita era muy amiga de la familia de Rosas. Tanto es así que ella la cuidó a Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, que murió muy joven cuando estuvo enferma, pero luego se enfrentó con Rosas y decidió irse al exilio con todos los exiliados unitarios, ¿no? Y hay una carta que le escribe Rosas a ella y le dice: ¿por qué te vas, marica? Porque así le decían, ¿viste? Y ella le contestó: porque te tengo miedo, Juan Manuel. Y se fue, estuvo exiliada en Montevideo. Su salón otra vez fue un lugar de conspiración en contra de Rosas. Cuando lo derrocan a Rosas, en 1852 vuelve a Buenos Aires y una vez más la nombran presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Tenía 80 años y ejerció ese cargo hasta los 82, que es cuando se murió, un 23 de octubre de 1868. El viernes se cumple un aniversario y por eso es que estamos hablando de ella. Entonces merece un espacio en nuestro corazón, en nuestra cabeza, Mariquita Sánchez de Thompson. Sin ninguna duda, y por favor, dejémosle de adjudicar solamente que cantó el himno, porque hizo bastantes cosas más que eso. Gracias, Sara. Abrazo grande, Ani. Chao. Bien, interesantísimo, Cristian, ¿eh? Muy como interesante. Siempre. Sí. Esto queríamos pasarlo hoy, pero bueno, tuvimos dificultades técnicas, por eso, bueno, pasamos para ahora. Me quedo con lo último que dijo. Esto, ¿no? Bueno, con lo que dijo antes también, ¿no? No solo recordarle con el himno, sino también una figura por el lado, si se quiere, feminista también, ¿no? De la avanzada que tuvo en su momento de defender esta relación con un primo, fíjese, ¿eh? Por encima de la relación arreglada, ¿no? La figura femenina más activa en el proceso revolucionario, ¿no? ¿Sí? Y también muy partícipe de lo que fue la Sociedad de Beneficencia. Sí. Por eso también me pareció oportuno no mencionarla con respecto al himno, por justamente esto, por la otra faceta que es la que quisimos rescatar, ¿no? Y me pareció interesante lo último que dice ahí Bellota en el último minuto con respecto a los niños expósitos, ¿no? Que ella dijo que como lo dice el nombre, son los niños abandonados, ¿no es cierto? Como dijo, esta especie de cilindro que había en esa época, ¿no? Que básicamente era una especie de caja, si se quiere, que tenía una abertura hacia el exterior y que uno la movía hacia el interior del edificio y bueno, aparecía el niño. Entonces era una entrega anónima. En vez de dejar el cesto en la puerta de la iglesia, ¿no? Se iba hasta ese lugar, se abría este compartimiento giratorio, ¿no? Se depositaba ahí el bebé y se le hacía girar para que quede del lado interior del edificio. Y muchos de estos niños después tenían apellido Expósito, justamente. Mire usted. Como niños abandonados. Ajá. Sí. Y bueno, y nuevamente, como dijo en otra oportunidad Bellota, ya tocando el tema del exilio, ¿no? de Marica Sánchez de Thompson, otra vez el rol que cumple Montevideo, ¿no? Como sitio de conspiraciones, ¿no es cierto? ¿Vio? Otra vez ese mismo papel, ¿no? Esta vez en época de Rosas, que como dijo ahí, se fue Mariquita porque tenía miedo de Rosas. Marica, sí. para la época. Ajá. Tremendo, ¿no? Muy interesante esto. Muy interesante, sí. Pero lamentablemente no podemos prácticamente comentar nada porque la hora ya nos dice que fue suficiente. Bueno, espero que
que haya sido del gusto de todos los oyentes del programa. Seguramente también acá Cristian lo disfrutó bastante, también yo, ¿no? Así es, Walter, en compañía siempre con usted y de la gente que nos escucha. Bueno, agradecemos, ¿no es cierto?, como todas las noches que salimos en vivo, al señor Intendente que nos permite este espacio radial, a Oscar Kornowski, y también al director de la radio, el señor Hernán Juárez. Así, bueno, nos despedimos preguntándonos, como siempre, ¿dónde está Magoya?